y como lo hemos hecho últimamente para los compañeros que de pronto han tenido alguna dificultad para conectarse. Listo, entonces lo que vamos a ver es pues básicamente un esquema de lo que es el IoT, pero más que todo orientado a lo que es su impacto en la economía. Entonces vamos a hablar de cómo es el mercado de Internet de las cosas, cómo se maneja lo que es la cadena de valor dentro de IoT, lo que hace cada actor, el modelo de Business Intelligent en IoT y pues bueno, las referencias de este contenido de estos documentos. En cualquier momento, por favor, pues si tienen alguna duda, pues habilitan el micrófono y me comentan, ¿listo? Bueno, entonces básicamente vamos, como ya vimos en el esquema inicial, entonces tenemos tres ítems alrededor de lo que es el impacto económico del IoT. Entonces, en primer lugar tenemos el mercado de Internet de las cosas, por ejemplo, el caso europeo con España, que pues ha sido uno de los principales países que ha empezado a generar, digamos, modelos de negocio alrededor de IoT en relación a otros países, que vamos a ver un poco más de información sobre ellos. La cadena de valor de IoT, donde vamos a identificar los actores que están presentes desde los proveedores hasta los usuarios finales. Y pues vamos a ver qué hace cada uno de ellos. En cuanto al Business Intelligent, pues vamos a identificar las fases y pues vamos a ver cómo, digamos, se puede desarrollar un negocio teniendo en cuenta esas cuatro fases del Business Intelligence. Entonces, la idea, más que todo, de esta presentación es hacer un elemento informativo acerca de cómo se están moviendo actualmente las cifras del negocio del IoT a nivel europeo, a nivel mundial y las expectativas que se tiene de crecimiento económico pues con respecto a esta tecnología. Ver cuáles son los países que están liderando este proceso, la evolución y cómo está su situación actual. Y cuáles son las partes que componen la cadena de valor del IoT. También vemos cómo se han, digamos, incorporado algunos actores relacionando, digamos, las soluciones que se puedan proveer en el escenario de IoT. Incluso, pues, digamos, más que todo en el ámbito del IoT industrial. A través del análisis del Business Intelligence, evaluar cuáles son las posibilidades que ofrece y, pues, digamos, incorporar las nuevas fuentes de datos para implantación de plataformas de manera generalizada. Bueno, se estima que el impacto económico global del IoT para el año 2025 está alrededor de los 150.000 millones y pues 1.4 billones de euros. En este caso, pues vamos a manejar la cifra en esta unidad, digamos, en esta moneda, dado que, como les mencionaba, el principal auge de este mercado está en este lado, en Europa. Entonces la moneda pues allá se mueve en euros. Bueno, en términos del mercado de lo que ya es el IoT industrial, se estima que para el 2021, pues estamos hablando de 110.000 millones de euros. Pues miren, aquí vemos un diagrama donde podemos encontrar pues todos los elementos que hacen parte y pues digamos cuál es el crecimiento, el impacto en cada uno de estos elementos. Entonces ya hemos hablado de lo que son los sensores, los dispositivos, la parte de la infraestructura, los servicios que se puedan ofrecer y los ecosistemas donde se puede actuar con tecnologías de IoT y la parte de, como hemos visto en estas cifras hace un momento, el impacto en la economía global. Sí, entonces aquí tenemos una proyección, decimos igualmente para este año, pues claro que teniendo en cuenta la crisis, de pronto estos valores tiendan a descender un poco. Y pues ya estamos hablando de un capital mucho más elevado para los años del 2030, ¿cierto? Un reporte del mercado global, ya un crecimiento de un 7.3%, ¿sí? De las economías que se apeguen al uso de estas tecnologías. Bueno, hablando del caso europeo, entonces tenemos a Francia, que ha favorecido la concentración de los talentos relacionados con el IoT. Entonces podemos ver que a las empresas que estén trabajando con estas tecnologías, pues se les están dando incentivos fiscales, asistencia logística por parte gubernamental, ejemplo de Sigfox o Telecom Design, que Sigfox también ya hemos hablado un poco, que ya tiene presencia en Popayán a través de una empresa que se llama Faxis. Alemania
ha hecho una gran apuesta a esta tecnología, pues ya en el marco de lo que se conoce como la industria 4.0, que pues no solo involucra el IoT, sino también involucra lo que es la fabricación aditiva, los conceptos de Machine Learning, de Big Data, entre muchos otros. En Alemania, pues tienen estas tecnologías, están teniendo una financiación público-privada a las empresas que tengan estas iniciativas con desarrollo relacionado con IoT y pues bueno, principalmente en la industria 4.0. Entonces, eh, en Alemania se está haciendo un análisis a través de grupos de trabajo que analizan, pues como lo que hemos hablado, que una de las limitantes que tenía IoT es la parte legislativa, es decir, la parte de la normalización en cuanto a las patentes, en cuanto al uso de datos y pues bueno, la propiedad de los datos que había dicho en las clases pasadas. Pues la parte de la investigación, las tendencias tecnológicas que se puedan implementar en cuanto a las soluciones de IoT, la parte de seguridad siempre muy importante, la formación del nuevo talento que se requiere para estas soluciones y pues la parte del trabajo, la empleabilidad, ¿sí? Que esté desarrollando con esas nuevas tecnologías y pues eh, la inclusión social en términos económicos. Por ejemplo, ya vemos empresas conocidas como Siemens o como Bosch, ¿sí? Que en los nuevos modelos económicos donde se recomienda que las empresas para poder subsistir en las nuevas economías crecientes, pues tienen que contar con un grupos de investigación, ¿sí? Para, digamos, estar a la vanguardia y no quedarse atrás. Entonces, en ese sentido, estas empresas muy famosas han externalizado su componente de investigación y desarrollo con el apoyo del Estado, financiando las nuevas iniciativas y nuevos proyectos que se desarrollen a partir de esto. En Inglaterra, por ejemplo, están apostando muy fuerte al IoT en el sentido de que piensan ellos impulsar su economía y a través del IoT ellos poder en un futuro convertirse en una potencia mundial, tal como lo es en este momento, bueno, digamos China, Estados Unidos, Rusia, ¿cierto? Entre las iniciativas que ellos están impulsando está, por ejemplo, Catapult Networks, está HyperCat, ¿sí? La iniciativa IoTuc, perdón, que pues, como les decía, pretende como poner en el tope al Reino Unido, ¿sí? En cuanto a tecnología, en cuanto a servicios, en cuanto a la industria, en cuanto a servicios públicos, ¿sí? Que todo lo que pueda, digamos, extraerse desde el IoT y pues la industria 4.0. Entonces también están haciendo muchas campañas para que los empresarios se sensibilicen en cuanto a la importancia de implementar este tipo de tecnologías en sus sectores comerciales, la industria, el sector público, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que la tendencia económica de crecimiento que está a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, pues todo esto, digamos, relacionado también a los ámbitos de la seguridad, el manejo de los datos, las inversiones, ¿sí? Todo esto. En el mercado español, entonces, la importancia que tienen es que ya desde hace más de 10 años ellos están trabajando en esto, ¿sí? Sin embargo, pues digamos, ellos como ya tienen ¿cómo les decir? Una participación un poco más alta por su anticipación a este mercado, pues ya para el próximo año estiman un crecimiento de 19.000 millones de euros. Esas primeras iniciativas empresariales que nacieron en España a través de proyectos de investigación, posteriormente derivaron en lo que ya son empresas en torno a lo que son redes de sensores y comunicaciones máquina a máquina. Surgieron también otras empresas como lo que son Libelium, Solertia, a las que también se unieron muchas empresas grandes. Por ejemplo, Indra, Telefónica, Vodafone, grandes empresas españolas, sí, que pues también vieron la forma de participar en este nuevo mercado. Principalmente en el uso y la implementación del concepto de las ciudades inteligentes, o sea, las plataformas que van a manejar esas ciudades inteligentes. Actualmente esas empresas, entonces, como ya hemos visto, el IoT tiene la parte software, la parte hardware, la parte de infraestructura, ¿sí? Pero entonces principalmente estas empresas que han surgido aquí se centraron en este componente, en la parte software y en la parte hardware. También
como no, digamos, no solo es el hecho de desarrollar tecnologías, desarrollar servicios, sino de desarrollar conocimiento alrededor de esto. O sea, la parte de capacitaciones, como lo dice aquí la presentación, la parte de consultoría tecnológica, teniendo en cuenta otras empresas que se quieran vincular al ámbito industrial. Bueno, eso con respecto a lo que es el mercado. Eh, en cuanto a la cadena de valor IoT, pues vamos a identificar que pues tenemos una pirámide donde pues en primer lugar están lo que son los proveedores de infraestructura, ¿sí? Básicamente son los proveedores de las tecnologías como lo son Big Data eh, y pues Machine Learning y todos estos conceptos tecnológicos. Pero entonces, como estamos hablando de la infraestructura, básicamente estamos hablando de lo que son los operadores de telecomunicaciones que van a permitir, pues, digamos, tener el acceso o el envío de los datos a la red, a Internet. Y pues también, como estamos hablando de un manejo de datos, no solo se trata de la comunicación, sino también se trata del almacenamiento. Por lo tanto, también participan en esta capa lo que son los fabricantes de servidores, ¿sí? Donde se van a almacenar los datos, donde se van a instalar aplicaciones de Big Data, ¿sí? Y pues, digamos, básicamente, ¿de qué hablamos en este aspecto? Hablamos del hecho de que, por ejemplo, si nosotros podemos captar o gubernamentalmente, hablando de que haya servidores específicos para este tipo de aplicaciones, pues vamos a encontrar que van a tener equipos mucho más poderosos de lo que nosotros podríamos tener, por ejemplo, en la cotidianidad en un computador de mesa. Si hablamos, por ejemplo, en el escenario de las Smart Cities, que muchas ciudades, como por ejemplo ya hemos hablado del caso argentino, donde ellos procesan las imágenes para hacer control de tráfico en las ciudades, ese control de imágenes es bastante elevado. ¿Sí? Y existen servicios, por ejemplo, por ejemplo, Google ofrece un servicio de análisis de imágenes, ¿sí? Que es mucho más eficiente de lo que pudiera ser una computadora, incluso un computador gamer. Sí, estamos hablando de, por ejemplo, si uno quisiera procesar, digamos, unas, qué sé yo, 30, 50 imágenes en un computador común y corriente, podría tomarse esta tarea dependiendo, pues, de la capacidad de procesamiento o de la necesidad de información que necesitemos captar de esas imágenes, podría tardar, bueno, digamos, unos 10 o 15 minutos, que realmente no es mucho tiempo, ¿sí? Pero si ya hablamos de una cantidad de 100, 1000 imágenes, 10.000 imágenes, pues obviamente ese tiempo va a crecer de manera exponencial. Entonces hablamos de que, por ejemplo, servicios de Google, que para el caso de unas 100 imágenes, pueden procesarlas a un minuto. En un minuto ya tienen procesadas las imágenes. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar realmente, la diferencia puede llegar a ser abismal y dependiendo si estamos trabajando sobre un proyecto o sobre un concepto de seguridad o de manejo de tráfico, pues estos tiempos pueden llegar a un ámbito crítico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, como vemos, por eso esto está en la base. O sea, ellos son los que van a tener, digamos, el escenario de cómo vamos a mover las aplicaciones y como tal, la parte fuerte de nuestros servicios, de nuestras aplicaciones. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, pero no tengo ninguna duda. Listo, chicos. Continuamos entonces. Bueno, pasando a la parte de los proveedores de plataformas de IoT, pues ya hemos hablado de que las plataformas básicamente facilitan el desarrollo de las aplicaciones y pues por su configuración pues se puede configurar tareas específicas, ¿sí? Como, y pues digamos hacer tareas que se ejecuten de manera paralela, ya sea como el procesamiento de las instrucciones, la administración de las bases de datos, si estas son muy grandes, entre muchas otras actividades. En cuanto a los proveedores de plataforma, pues en este sentido, pues vienen de la mano de los proveedores de infraestructura. Ya hemos visto que la infraestructura está relacionada tanto con las aplicaciones, con el almacenamiento, con la comunicación, ¿sí? Y pues las plataformas ya hemos visto que más que todo están alojadas en la nube, ¿sí? Entonces, obviamente van a ir de la mano también con la capa de infraestructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos Feware y tenemos Telefónica.
En cuanto al tercer nivel, están ya los desarrolladores del software, ¿sí? Que generalmente, pues ya como veremos, y de hecho, pues en la perspectiva que hemos hablado en las clases, pues ya trabajan sobre las plataformas de IoT, ¿sí? Y pues como también ya hemos hablado de estas plataformas, existen muchas variedades y para muchos escenarios. Entonces podemos encontrar, como ya dijimos también, plataformas que me permitan hacer análisis de datos, visualización de datos, pues la parte de control remoto, ¿sí? De dispositivos, y pues también incluso plataformas que son tan completas que ya tienen los tres elementos: el análisis, la visualización y el control. Además, algunos proveedores pues desarrollan software de inteligencia empresarial, porque pues miren, o sea, nosotros hemos hablado de nuestras soluciones en el salón acerca de elementos que dan solución a ejemplos prácticos, ¿sí? Pero poco tal vez hemos hablado en sus casos particulares de cuál puede llegar a ser la utilidad del volumen de datos que ustedes puedan recolectar. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que el IoT puede estar en cualquier contexto y que ya hemos hablado de escenarios, digamos, tan alejados de la tecnología como pueden ser la venta de seguros obligatorios para automóviles, pensemos también en que, por ejemplo, desde el IoT se pueden hacer una recolección de datos que generalmente se hace a través de mercadeo. Ahora, si tenemos muchos más datos de muchos más usuarios, ¿sí? Se requiere también que haya un procesamiento de esa información. Y como ustedes han visto, muchos de los productos que se sacan al mercado o que de hecho se retiran del mercado dependen de las decisiones que vienen de esos datos, ¿sí? Entonces, en este sentido, este escenario de IoT también puede proveer a los empresarios tomar decisiones estratégicas en relación de no solo los datos actuales, sino también de los datos de proyección que se tengan hacia el futuro sobre algún producto, teniendo en cuenta lo que suministra el estado actual de la sociedad, del contexto y de la economía en sí misma. ¿Sí? Entonces aquí pues hay un amplio abanico de posibilidades en las que implica el uso o bueno, la participación de los desarrolladores de software. Tenemos también en esta cadena de valor lo que son los integradores. Sí, entonces en ese sentido, pues son los que llegan a las empresas a ofrecer la posibilidad de crear aplicaciones, como quien dice, a medida, pero pues guardando las proporciones, es decir, que se crean aplicaciones que pues se pueden satisfacer las necesidades propias, digamos, de cuando se creó o se gestó la aplicación, ¿sí? Y pues integrarlas a las necesidades que tiene la empresa, ¿sí? A las necesidades de un servidor contratado por el cliente. ¿Listo? Entonces, estas aplicaciones, pues, suelen tener varios elementos, o sea, funcionar dependiendo de la empresa, pues puede requerir de muchos otros elementos o puede requerir de algunos menos. Por ejemplo, digamos, hablamos de una aplicación que se pueda conectar con la base de datos de clientes, analizarlos y pues esos análisis integrarlos a una aplicación, digamos, de Big Data, que pues como les decía puede generar proyecciones y generar estrategias de decisión a nivel de las juntas directivas de estas empresas. Los proveedores de datos. Entonces, son las empresas que se dedican básicamente a ser fuentes de datos, ¿sí? Fuentes de información, que pueden ser, pues ya, bueno, los datos pueden ser gratuitos o pueden ser de pagos, ¿sí? Pueden incluir redes sociales, ¿sí? O sea, como decir, estas empresas que se dedican a la cuestión del marketing digital, ¿cierto? A través de actores como los community managers. Sí, también pues digamos puede incluir datos como la parte de administración de públicas, de municipios, de empresas, sí, tanto en el sector público como en el sector privado, sí. Y pues digamos de esa retroalimentación de esos datos que ellos mismos han recolectado para su propio beneficio, sí, pueden ser de utilidad para otras personas, sí. Entonces en ese sentido es donde aparece, digamos, cómo trabajan ellos con esos datos, si lo ofrecen a gratuidad o alquilan o venden esa información. Por ejemplo, cuando apenas estaba comenzando las aplicaciones, el desarrollo de lo que es las mediciones de calidad del aire en las ciudades de Colombia,
Cuando se pensó en los primeros proyectos de implementación aquí en Popayán, hablando más que todo del concepto de Big Data, se encontró que pues básicamente como no existía ningún prototipo construido aún, ¿sí? Para hacer este tipo de mediciones, entonces no se contaba con un dataset que pudiera servir para análisis dentro del marco de Big Data. En ese momento, digan ustedes, no sé, hace unos 2 años más o menos, la única ciudad que tenía un dataset recolectada de información acerca de calidad del aire era la ciudad de Medellín, ¿sí? Pero sin embargo, cuando en su momento la universidad quiso tener acceso a esa información, pues se reflejó que por lo menos esa información pertenecía a la alcaldía de Medellín. Entonces, que en ese momento en el que se hizo la solicitud, realmente esa información no era pública. Y pues tampoco se tenía, pues obviamente el acceso gratuito, y pues tampoco se tenían las políticas acerca de suministrar ese set de información y pues recibir una retribución económica por ello. Entonces, eso son, pues bueno, es un ejemplo de cuando se dan esas situaciones. O sea, que cuando alguien recolecta una información y de pronto aparece un tercero que está interesado y que le puede ser de utilidad. Por ejemplo, imaginen ustedes el caso en que esa información, de haberse preocupado de otras ciudades con más antelación, no se tendrían los problemas actuales que, por ejemplo, afronta en este momento en cuanto a contaminación ciudades como Bogotá. Sí, entonces, por ejemplo, se pudo haber hecho un trabajo conjunto y pues generar unos mejores modelos basados en esa información previa que ya tenía la ciudad de Medellín. Bueno, entonces, hablando de este actor, pues ellos no necesariamente envían los datos, sino que a través de APIs pueden hacer que esta información esté disponible, como les decía, para terceros. Listo, y pues aquí ya tenemos al final de la cadena lo que son los usuarios finales. Sí, entonces pues básicamente en el escenario de IoT pues son tanto los pequeños consumidores como las grandes empresas o las grandes industrias que pues ya están implementando tecnologías de IoT. ¿Si es claro, chicos, o hay alguna duda, alguna pregunta? Claro, profe. Ah, listo, pensé que se durmieron. Listo, sigamos entonces. Bueno, si nosotros nos ponemos a evaluar esta cadena de valor, sí, pues ya hemos visto qué es lo que hacen, ¿cierto? Eh, tenemos que evaluar, digamos, desde dos puntos de vista, ¿sí? Pues desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Entonces, en el lado de la demanda, tenemos que hay clientes de equipos, ¿sí? Y de maquinaria industrial que pues esperan unos servicios a nivel digital, ¿sí? Para poder integrar estos equipos a las empresas. Tenemos también que, por ejemplo, los beneficios que ellos podrían encontrar en la implementación de IoT sería básicamente pues un aumento en la producción de plantas y mejoras en el proceso de lo que ellos ya están haciendo, ¿cierto? Pues realmente no pensarlo desde el punto de vista de que el IoT se va a convertir en un fin para conseguir esto, sino más bien es el medio, ¿sí? Para que su resultado final de lo que están haciendo determinada empresa, pues sea más eficiente, sea más sólido y que tenga un control de calidad mucho mejor. Entonces, en todo ese sentido, pues el beneficio es realmente claro, ¿sí? Pues si alguien implementa estas tecnologías de IoT. Y pues básicamente estos beneficios de proceso, pues obviamente se van a reflejar en un factor monetario, ¿cierto? Entonces, las personas, digamos, que construyen estas plantas ya implementando IoT a través de sus equipos, pues obviamente si las empresas adoptan mayoritariamente IoT en un proceso, pues lo pueden replicar a muchos otros procesos, lo cual va a demandar para ellos muchos más equipos, ¿sí? Entonces, para ellos, pues sería altamente beneficioso. Cuando pensamos en la parte del suministro de equipamiento y la maquinaria, pues incluso cuando hablábamos de la parte de los procesadores para los SSBs, digamos tarjetas como las Arduino, como la Raspberry, pues los que ya entraron pues ya tienen un mercado amplio, pero sin embargo no quiere decir que no vayan a entrar nuevos actores y que pues básicamente esa competencia pues no se vaya a volver un poco más intensa, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, pasando nuevamente acá a la parte de la maquinaria y los equipos, pues requiere que los actores en su estado actual empiecen a rediseñar sus estrategias, ¿sí? Y a replantear sus modelos de negocio. Entonces, pues bueno, digamos ofertar productos diferentes, otro tipo de servicios para mantenerse competitivos y así, pues digamos, aprovechar las nuevas fuentes de ingresos que ofrece ahora lo que es el IoT y pues la industria 4.0. Entonces, miren, aquí tenemos unos escenarios, ¿sí? Que tenemos, aquí está, bueno, el Digital Innovation Hubs, ¿sí? Que básicamente son ecosistemas regionales, o sea, no nos vamos a hablar de que simplemente sea una empresa la que empiece a implementar este tipo de tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de clusters, podemos hablar de uniones empresariales, ¿cierto? Sectores industriales, por ejemplo, podríamos hablar, qué sé yo, de la ciudad de Jumbo, ¿sí? Donde podríamos hablar de un ecosistema regional donde cada socio, ¿sí? Aporta un elemento diferente para el nuevo modelo de negocio para mantenerse activo y mantenerse a flote, por así decirlo, en el nuevo mercado, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad, ¿sí? Para que las empresas, ¿sí? Que tenían un único saber hacer, pues empiecen a vincular a otras, ¿sí? A fin de que todas como un conjunto se mantengan y pues generen, digamos, esta participación en el nuevo mercado. Entonces, pueden, digamos, apoyarse a través de soporte en digitalización de la industria, soporte financiero, soporte de marketing, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones. Si nosotros vemos en el diagrama, entonces podemos encontrar que hay desde el punto de vista, digamos, del saber hacer, las habilidades, el conocimiento, se puede, digamos, encontrar también inversiones, apoyo gubernamental, ¿sí? Un apoyo transversal de compañías que estén trabajando sobre el mismo nicho, ¿sí? Alianzas industriales, ¿sí? Incluso el apoyo a las pymes, a las startups que estén relacionadas y se quieran vincular a esa sociedad nueva, ¿sí? Y pues como vemos también la parte de organizaciones dedicadas a la investigación, ¿sí? Porque como hemos visto, o sea, si ya todo el modelo económico está orientado y depende mucho de lo que es el ambiente tecnológico, pues obviamente la tecnología sabemos que constantemente está en cambio, ¿sí? Entonces requiere de organizaciones que constantemente estén reinventándose, estén innovando, ¿sí? Para que todo este trabajo, toda esta unión, toda esta alianza, pues no se pierda, ¿sí? Y que puedan seguir adelante y reinventarse constantemente. Pasando ya al marco de lo que es el Business Intelligence, ¿sí? Tenemos que básicamente, pues, está centrada en estos cuatro elementos, ¿cierto? Entonces, lo que es la recopilación de información, la integración, el análisis y la visualización, ¿sí? Todo esto con el fin de brindar respaldo y una mejora y optimización al proceso de la toma de decisiones en los negocios, ¿sí? Entonces, hablando de las fases, tenemos la recopilación, donde se extraen los datos, se transforman y se cargan para luego almacenarse y pues ya que se los tiene almacenados, pues empiezan a analizar, ¿sí? Ver cuáles son los datos útiles, cuáles dependiendo de las necesidades, obviamente, y finalmente pues esa información ya se la presenta, como ya mencionamos, para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿cómo podemos relacionar este concepto económico o empresarial con el escenario IoT? Entonces, tenemos que el IoT en esencia es el responsable de la adquisición de los datos, ¿cierto? A través de los sensores, las máquinas, las plataformas de IoT, ¿cierto? Principalmente. Y pues esos datos pues ya se los pasaría al BI, por sus siglas, que ya serían los encargados, los responsables de hacer el análisis y la presentación, ¿sí? Para eso existen estas otras herramientas, por ejemplo está Kibana, está Tableau, Grafana, ¿sí? Que son herramientas que ya tienen precargados algunos algoritmos, ¿sí? Que pues ya pueden procesar esa información, ¿sí? De pronto más adelante hablamos un poco más de estas plataformas y como a qué se dedican a grandes rasgos en cuanto al análisis de los datos. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que me pueden brindar todos esos datos que yo, pues como ya dijimos, voy a extraer, voy a analizar, bueno, perdón, a almacenar, luego a analizar y luego a presentar? Entonces,
tenemos dos fases aquí en primera instancia. Entonces, lo que es el análisis predictivo, que es lo que hemos hablado bastante y de hecho que es lo que sería uno de los primeros beneficios, o sea, pensar en, con esos datos, una proyección para pensar en qué va a pasar. Pero esto va de la mano con un análisis prescriptivo. O sea, si yo ya sé qué es lo que va a pasar, cuál es la tendencia de acuerdo a esos datos que yo he recolectado, entonces, con esos hechos que van a pasar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer frente a eso? ¿Sí? Entonces, a eso hace alusión el análisis predictivo y el prescriptivo, que es el que, bueno, traemos a mención por primera vez. Hablando entonces del ámbito empresarial, del ámbito industrial o del contexto, digamos, de que no se, de las cosas que no se han pensado antes, de las posibilidades con los datos, es la detección de las anomalías, ¿sí? Anticiparse a una falla, a un error que pueda presentarse. Tener unas estadísticas de monitorización integrales, ¿sí? Depende a través de APIs, de determinado de algún servicio, de algún proceso que se realice. La generación de informes, tanto presentes como futuros, lo que ya hemos hablado, el análisis predictivo, y pues incluso, como ya se ve en muchas empresas, a través de estas tecnologías en IoT uno puede hacer un seguimiento de inventario, ¿sí? Como ya hemos dicho, el escenario a futuro, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, que quiere tener el control, digamos, de una lata de gaseosa desde el momento en que se fabrica, se transporta, hasta que el consumidor, bueno, hasta que llega a una tienda, usted la consume, y hasta que llegue incluso hasta el basurero, ¿sí? O al punto de reciclaje. Todo esto. Entonces, miren, algunos ejemplos de empresas que ya hacen uso de este Business Intelligence con IoT está, por ejemplo, la empresa SEDI, ¿sí? Que es una empresa líder en servicios y tecnologías relacionadas con la industria del petróleo y del gas. Aquí tenemos un diagrama, ¿sí? De los pozos o de los sitios donde se encuentra esta empresa en el continente americano, ¿sí? Entonces tenemos que controla 1.3 millones de sensores. O sea, imaginen el volumen de datos que están enviando. Entonces imagínense, cada uno de esos sensores entonces envía 47 millones de puntos de datos diarios, ¿sí? Entonces ya en ese punto, obviamente ya estamos en el plano de lo que es el Big Data. Entonces, Tableau es una herramienta de Business Intelligence, ¿sí? Que en la plataforma de IoT permite detectar, por un lado, problemas con los equipos o la producción, y pues también, como ya vimos, puede manejar control de inventario y anticiparse a las fallas que puedan encontrarse. SEDI pues también utiliza este Tableau, los datos pues para, como ya mencionamos, muchas empresas lo hacen, para cuestión de datos y decisiones estratégicas a nivel de negocio. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? No, Inge, todo está claro. Listo, chicos. Bueno. Listo. Entonces, bueno, chicos, realmente el día de hoy pues vamos a ver solo esta temática. Quería traerles a mención como la importancia, digamos, de lo que podría ser más adelante incluso para ustedes si lo pensaran en el ámbito de la competencia profesional, ¿sí? O de un emprendimiento relacionado con IoT, ¿sí? Pues como ya vemos, la tendencia está a la alta en países europeos, con esta última empresa que les mencionaba en Estados Unidos, pero lo cual no quiere decir que desde Colombia no se pueda hacer un tipo de innovaciones alrededor de esto, ¿cierto? Entonces, de pronto para que lo tengan presente, ¿sí? Pues como para que no se queden atrás, por ejemplo, si ustedes tienen la idea de participar en este mercado, como ya les he dicho, si ustedes tienen una muy buena idea, pueden llegar al punto de convertirlo en un emprendimiento y pues básicamente no llegar a ser empleados, sino empleadores, y pues que incluso las ideas que están planteando desde el aula, ¿sí? Pues teniendo la utilidad o buscando un buen mercado, pues podrían llegar hasta el punto incluso de convertirse en una opción de empleabilidad, una opción de vida, ¿cierto? Para ustedes. Listo, chicos. Entonces, pues bueno, ahora voy a revisar la plataforma. Les voy a habilitar nuevamente la parte del foro y la parte de la lectura para que, entonces, como actividad, vamos a dejar solo eso. ¿Listo? La participación en el foro.
¿Vale, Profe, chicos? ahí está ahí ya acabé de ver y ahí está el foro. Y también Sí, están ya, los ya apareció. documentos. Sí, señor. Pero ¿hasta cuándo Ah, tienes listo. el que está ahí, profe? A ver, pues es que realmente es una actividad muy sencilla, ¿no? Pues la vamos a dejar, bueno, hasta el próximo viernes, pero pues no se dejen coger la tarde, ¿sí? Si igual esa ya tiene esa hora, pues la vamos a dejar el foro hasta las 6, o sea, hasta antes de la clase. Sí, pero entre antes lo hagan, pues mejor. Realmente, como les digo, es una actividad muy sencilla. Vale, ingeniero. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Listo, chicos.